Los domingos son de el asado o las pastas, la familia o los amigos. Y de Falta en Vido, el magazine de los domingos. El magazine de los domingos que ya está presentado con todo el prólogo habitual, acompañándolos como cada semana, como cada domingo en este fin de semana largo, lindo para disfrutarlo en familia. Y la nota central, lo había dicho Luis, y es un placer, un gusto también, cada vez que tenemos la oportunidad de hacer este Falta en Vido, poder hablar con este protagonista que tendremos a continuación. Hablamos de Martín Llor, sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, especialista en temas industriales. Lo convocamos en esta oportunidad a Martín, Federico, para charlar sobre esta idea en boga, este discurso que tiene que ver con la industrialización de la ruralidad, ¿no? ¿Qué significa industrializar la ruralidad? Para cada sector tiene una acepción distinta. Por ejemplo, el gobierno, a través de funcionarios del INTA, habla de, por ejemplo, producir en Argentina todos los bienes de capital, todas las maquinarias que se incorporen o que sirvan para la producción agropecuaria, ¿no? Esa es una idea de la industrialización de la ruralidad. Otra, también desarrollada por técnicos del INTA, por Mario Bragaccini en este caso, tiene que ver con transformar, con generar mayor cantidad de puestos de mano de obra, ¿no? Transformando la soja, por ejemplo, en speller, en carne. Y la realidad indica que Argentina hoy tiene una población económicamente activa de alrededor de 20 millones de habitantes. Sobre 40 en total, la mitad es población económicamente activa en condiciones de trabajar, y tenemos una desocupación de, vamos a redondear, alrededor de 1.800.000, 2 millones de habitantes sobre esa población económicamente activa. Con estos datos sobre la mesa, vamos a hablar con Martín. Martín, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Que tengan buen día. Buen día, Martín, bienvenido a Falta en Vido. Bueno, primero tu reflexión sobre esta idea y bueno, te escuchamos. Mirá, en realidad, generalmente el concepto de industrializar la ruralidad, me parece que una cosa es plantearlo como vos lo planteaste, esta idea de, por ejemplo, nutrir de bienes de capital, implementos y demás al sector a través de industria nacional, que puede ser un esquema posible, y yo creo que con la masa crítica que tiene la Argentina en términos industriales, no solo es posible, sino que sería muy deseable. Sin embargo, creo que generalmente cuando se plantea eso de industrializar la ruralidad, lo que se está planteando es otra cosa, que tiene que ver más que nada con, en todo caso, avanzar con algún agregado de valor, por más mínimo que sea, en el sector agropecuario, qué sé yo, pasar de hacer carne a envasarla, digamos. Sí. Y a mí me parece que ahí la reflexión que hicieron ustedes es clave, desde la perspectiva de la inclusión y de la posibilidad de redistribuir el ingreso a partir de lo que es la dinámica del mercado de trabajo. Este modelo de industrializar la ruralidad no cierra por ningún lado. Entonces me parece que no es tanto un debate si agro o industria, o de cómo industrializar al agro, sino que hay que tener en cuenta que en los sectores más lúcidos del poder económico agropecuario, pienso en un Grobocopatel, por ejemplo, o Huergo. Bueno, ni hablar, que te plantean este segundo esquema del que hablamos, y yo creo que la gente tiene que tener en claro que a la población económicamente población económicamente activa que vos mencionás, le sobra una cantidad importante de gente. Entonces, ese modelo me parece que cierra desde un punto de vista estrictamente económico, pero no cierra para nada desde un punto de vista de la dinámica social. ¿Por qué, Martín? ¿Por qué? ¿Podés explayarte un poco por qué no cierra? Es muy sencillo. El empleo que genera el sector agropecuario, en el mejor de los casos, tiene requerimientos de empleo, de las funciones de producción, muchísimo menos intensivas en mano de obra que lo que, por ejemplo, genera el sector industrial, algunos sectores de servicios, el sector de turismo, etcétera. Pero el otro tema que me parece a mí que agrega un elemento a esta discusión es que el grueso de las producciones que hace hoy la Argentina agropecuaria e industrial son plataformas exportadoras que están muy ligadas al mercado mundial.
Y ahí tenemos dos problemas. El primer problema es lo que nos está pasando ahora, que de mediados de esta década para nuestros días hay un deterioro importante en los términos de intercambio. O sea, la misma cantidad de exportaciones nos genera mucho menos divisas que antes. O sea, somos muy dependientes de de los humores del mercado mundial. Se redujo, por ejemplo, el precio de la soja de $600 a alrededor de 300. Sí, y la eso soja, el petróleo, los minerales, distintos también productos agropecuarios. Y el otro tema que me parece también importante, si para las grandes empresas que exportan, casi el 100% de lo que producen lo venden afuera, a los tipos les importa muy poco que en la Argentina haya salarios altos y una distribución del ingreso progresiva como criterio de apuntalar la demanda de su producción. No sé si se entiende, como que sí. basan su orientación en mercados externos, por lo tanto, disociaron bastante su capacidad de crecer y de ganar plata de la suerte del mercado interno y de la distribución del ingreso. Por lo tanto, el modelo de industrializar el agro me parece que no cierra desde el punto de vista de la inclusión por el lado del mercado de trabajo, pero tampoco cierra por el lado de generar las bases para un planteo de desarrollo inclusivo y sustentable en la Argentina. Te hago un aporte a esto que estás planteando, Martín, y tiene que ver con un número, ¿no? Con estadística. Sobre 20 millones de hectáreas, que es la superficie sembrada en soja, aproximadamente, ¿no? Sí. En Argentina, se genera un puesto de trabajo cada 100 hectáreas. Un puesto de trabajo directo cada 100 hectáreas en la producción del poroto de soja en Argentina. Esto quiere decir que la soja ocupa en puestos directos 200.000 puestos de trabajo en total, sobre una población económicamente activa de 20 millones de personas. Y otro dato también a tener en cuenta es que el 92% de la población argentina es hoy urbana, ¿no? Esto podemos discutirlo, ¿no? Pero hay una idea o hay un dato central que difiere mucho de lo planteado, por ejemplo, en el contexto de la generación del 80, donde sí cerraba, por ejemplo, en el siglo XIX o a fines del siglo XIX, esta idea de una matriz productiva únicamente primaria. ¿Por qué? Porque el 67% de la población entonces, hacia 1900, hablamos, era rural, ¿no? Claro. Fíjate la diferencia, 67% de la población, 1900 era rural. Hoy el 92% de la población es urbana, según los datos del INDEC y del Banco Mundial, ¿no? Tomamos dos referencias. Y otro elemento a tener en cuenta, me parece, es que todo lo que es el paquete tecnológico que utiliza buena parte del sector agropecuario está en manos de grandes corporaciones transnacionales, y también hay que tener en cuenta que una parte importante del sector metalmecánico y de producción, por ejemplo, de maquinaria agrícola, está controlado por capitales extranjeros. Claro. Entonces tampoco es que el modelo de industrializar el agro generando bienes de capital acá necesariamente se va a traducir en un mayor desarrollo nacional. Lo cierto es que, y esto hay que decirlo, ese segundo modelo del que acabamos de hablar puede generar muchos más encadenamientos industriales que el primero que veníamos discutiendo. A mí me parece que el análisis ese de los Grobocopates, los Huergo, etcétera, no dan una respuesta que es cómo cierra ese modelo desde el punto de vista social y político. Para mí no cierra. Entonces, el desarrollo es desarrollo socioeconómico, no es solamente que se desarrolle la economía, también tiene que ver con la viabilidad y la sostenibilidad de metas de inclusión social, de dinámicas laborales, distributivas, etcétera, que generalmente estos planteos de industrializar la ruralidad no contemplan. Por ejemplo, a ver, hablemos del tambo, ¿no? Lo que ha sucedido en Argentina en los últimos 10, 15 años es una brutal concentración del número de tambos, ¿no? Se ha expulsado a viejos tamberos y se ha reducido la mano de obra muy fuerte. Entonces, grandes empresas o conglomerados financieros, económicos, rurales, han concentrado y quizás producen mayor cantidad de litros de leche, pero con mucha menor mano de obra, con mucha expulsión de mano de obra. Entonces hay que tener en cuenta que esa eficiencia, entre comillas, económica,
en la generación de divisas, en la generación del producto primario final, ¿no? En cantidad, no tiene un correlato en lo social, como vos planteás. No lo tiene, y además en el caso de la industria láctea con un resultado muy fuerte en términos de lo que en alguna teoría económica se llama la centralización del capital, o sea, que las grandes usinas se van comiendo, van comprando, absorbiendo y van haciendo quebrar a buena parte de los pequeños y medianos tamberos. Entonces, también ese es otro elemento, me parece, que agrega esta caracterización crítica de lo que estamos planteando. Sí, los vaivenes del mercado mundial, tener en cuenta que hoy, si pensamos en exportar productos primarios, nuestros principales socios compradores están, como vos planteás y analizás, Martín, están o en recesión, en el caso de Brasil, o estancados, en el caso de China. Y hablando del primer modelo, de esta sustitución posible de bienes de capital, lo que te queríamos preguntar es si esto se ha dado efectivamente en este tiempo, ¿no? Porque el INTA habló de esta posibilidad, en este sentido, industrializar la ruralidad como idea de incorporar bienes de capital argentinos, trabajo argentino. ¿Se dio esto o no? Se dio poco, pero se dio. Por ejemplo, de los estudios que nosotros hicimos, tenés, por ejemplo, desarrollos de algunos bienes de capital para la industria vitivinícola, algunos bienes de capital específicos para la industria láctea, justamente, pero eso no fue tanto producto de una decisión, digamos, de alguna política industrial que apuntó a, en este concepto, industrializar la ruralidad, sino más acciones empresarias concretas en respuestas a una demanda puntual. Ahora, claro, también es verdad que el sector metalmecánico en general y el de bienes de capital en particular tiene una masa crítica enorme para abastecer a los sectores vinculados a los recursos naturales. Por ejemplo, todo lo que son estos bienes de capital para la industria alimenticia, para el sector agropecuario, pero nosotros acabamos de terminar un estudio sobre el sector energético, y ahí tenés un potencial enorme de bienes de capital y de servicios metalmecánicos que Argentina elabora o presta, que podrían nutrir, por ejemplo, la demanda inversora de YPF, sí, y que todavía eso no se ha concretado. O sea que en todos los casos tenés esta realidad, que el discurso de industrializar la ruralidad es sumamente atractivo y creo yo bien interesante como un complemento de no plantear una falsa antinomia entre agroindustria, sí, pero en los hechos concretos todavía hasta hoy se ha traducido en muy poca política industrial para que estas producciones puedan nutrir, por ejemplo, de bienes de capital a YPF y al sector energético en general. Entonces, ahora que se vienen supuestamente tiempos de que el discurso político habla de pasar del crecimiento al desarrollo, me parece que tener en cuenta la masa crítica de producción nacional que tiene la industria, por ejemplo, de bienes de capital en la Argentina, sería algo sumamente necesario y muy importante en aras de, digamos, de potenciar estos desarrollos industriales a partir de desarrollos del sector agropecuario. No debería ser tan difícil, ¿no? Existiendo el potencial latente, empresas que pueden fabricar bienes de capital en Argentina, pero además me imagino que cualquier ministerio de industria lo primero que tendría que hacer es ir a la aduana a ver el listado de bienes de capital que se importan en un país, ¿no? Hablando de la sustitución de importaciones, concretamente, ¿no? Sería un indicativo, un parámetro a tener en cuenta. También eso es una cosa, y otra cosa es, digamos, los estudios que nosotros hacemos, los hacemos dos personas, o sea, claro, no requiere y con bases oficiales, no estamos hablando de una hipersofisticación metodológica que solo un grupo de iluminados puede claro, hacerlo, lo hace cualquiera, digamos, sí, y a eso voy. Me parece que también a la bandera de industrializar la ruralidad hay que llenarla de, digamos, de voluntad política concreta y también de conocimiento técnico, que la verdad muchas veces los funcionarios que tienen poder de decisión en la cuestión industrial terminan desarticulando estas cosas diciendo, bueno, pero en Argentina no hay producción nacional de estas cosas. Y en realidad en estos estudios lo que queda clarísimo es que no solo hay, sino que hay mucha, y que buena parte o mucha de esa producción que hay no solo produce, sino que está exportando, o sea que es competitiva a nivel internacional. Entonces me parece que hay que
hay que proclamar menos y actuar más la sintonía fina, digamos. Y parte de esa sintonía fina en política industrial es ver qué bases productivas la Argentina tiene, que insisto, en el caso de los bienes de capital es enorme, mucho más de lo que todos creen, y a partir de ahí empezar a diseñar esquemas de intervención selectivos que permitan apuntalar esos sectores. Interesante, como siempre, escucharte, Martín, compartir todo lo que nos exponés, lo que disfrutamos aquí en Te Falta en Vido, y el agradecimiento. Que pases un muy buen fin de semana largo. Igualmente para ustedes, gracias como siempre y un abrazo grande. Un abrazo, Martín. Chau, chau. Martín Schor hablando con nosotros de este tema, de este mito, realidad, como dice Luis, de industrializar la ruralidad. Desmenuzar, ¿sí? Este concepto. Desmenuzarlo, ¿no? Y estuvo muy buena la charla que mantuvo Luis junto a Martín. Se viene el tango, se viene Néstor Marchetti. Esto es el Magazine, es Falta en Vido en Radio M.